Y aquí estamos en nuestra mesa y invitamos a Florencia Porro, licenciada en Comunicación Política, para venir a chusmear en el día posterior a las elecciones para que le preguntemos todo lo que todo. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué arriesgada, gracias. qué arriesgada. Y me gustó la parte de chusmear, Sí. es lo más divertido de todo esto. ¿Vos sabías lo de José Artigas, que estaba en una lista? No la tenía, ¿eh? La verdad que estaba escuchándote de atrás, interesante, todos esos pormenores. Me encanta chusmear, Sí, me encanta chusmear. Pero bueno, una de las cosas que ya estábamos hablando anteriormente eran de bueno, cómo había salido en el país más o menos repartida los colores. Y otra de las cosas que terminábamos el bloque anterior comentando también era la continuidad, ¿no? Cómo tantos departamentos mantienen, o sea, son nombres que ya uno tenía conocido y relacionado con ese departamento, para bien o para mal. Sí, claro. Pero que uno tiene identificado, claro, porque Moreira, su fama a nivel nacional, no dudes que haya sido por todos los escándalos, pero bueno, le creó fama y todo el mundo sabe ahora que Moreira es quién. Sí, bueno, el caso de Moreira a veces se explica un poco más, no solo el caso de Moreira, sino todo, se explica eso, la continuidad por la gestión. Además, el tema de haber separado las elecciones nacionales de las departamentales hace que la gente tenga más libertad y elija en su lugar a quien gestionó bien. En el interior se manejan mucho por eso, ¿no? El que gestionó bien, el que puso la luz acá. Acá en Montevideo capaz que tenemos una visión un poco más centralista y por eso el escándalo de Moreira fue como tan arraigado acá, sí. claro. Y bueno, no pensamos que las elecciones siempre son un plebiscito. Y él se puso a disposición de la gente para que lo votara con todo lo que se sabía. Y bueno, la gente lo votó. El que vive ahí pensó que era la mejor opción y lo votó. Ya está. Capaz que de acá en Montevideo nosotros vemos con otra visión todo el tema, claro, con otro enfoque. Otros pesos. Sí. Nosotros de la gestión no tenemos ni idea. No, claro, porque no vivimos ahí, no sabemos. Exactamente. Pero bueno. Efectivamente, hay 3 intendencias que dejaron de ser de Frente Amplio y pasaron a ser de Partido Nacional. ¿Eso es sorpresivo o ya más o menos se podía prever que iba a suceder? Bueno, sorpresivo no creo. Creo que ha habido un trabajo de los partidos y del Partido Nacional para llegar a eso, ¿no? La campaña fue muy larga y creo que un poco lo que deja todo este proceso es el liderazgo que ha llevado Lacalle Pou en el Partido Nacional y ahora en la presidencia y con todo, yo siempre miro el tema de comunicación. Tenemos un presidente que la verdad yo no estaba acostumbrada, que maneja la comunicación como nadie. O sea, ayer estaba viendo unos videitos que publicaban periodistas que los invitó al asado que tenía previsto y en un momento dijo, bueno, corten las cámaras, recreo. Y eso es como una cercanía, una naturalidad que yo no tenía registrado. Que se haya dado anteriormente. Claro, te lo muestra cercano y todo eso creo que la gente lo capta y el que está conforme con el gobierno nacional y que también ve que en el departamento los que del partido tenían una buena propuesta, los eligen. Claro. Creo que también eso pasó un poquito en Montevideo y esa fue un poco la estrategia de Laura Raffo y la coalición de continuar esa línea de decir, bueno, si estás conforme con el gobierno nacional, aplicalo en Montevideo. Fue la estrategia de campaña. Sí. Mismo en algunos spots de la lista 1, que era la lista que nucleaba al Partido Nacional, uno de los spots decía, si estás conforme con sí, tal cual, o sea, iba directo a eso. Sí, el mensaje bien claro de decirle al votante de la coalición en noviembre, y en octubre, y en noviembre sobre todo, si estás conforme con el gobierno, elegíla también para Montevideo. A ver si estamos de acuerdo, porque justamente hablando de la comunicación de estas campañas, ¿no? Yo noté que justamente los spots televisivos quedaron en un segundo plano. Sí sentí como en primer plano los jingles, sí lo sentí como una bandera, como una cosa continua, y las redes sociales y los videos. La comunicación directa de los candidatos. Pero como que la televisión, aquello que antes era de un spot tras otro y de otro y de otro,
¿Será que no vemos tanta televisión? Puede No sé. ser, y además creo que fue una campaña larga y rara porque se cortó en el medio, veníamos ya con el impulso y se cortó por la pandemia. Y eso, la pandemia también benefició a algunos y perjudicó a otros. Y también hizo que cambiaran las estrategias de comunicación todos los candidatos. No solo las estrategias de comunicación, sino las formas de comunicarse con la gente. Claro. Porque ya no había posibilidades de hacer actos masivos, no había posibilidad en los primeros meses, bueno, hubo un mes que estuvo todo parado, 2 meses que estuvo todo parado. Y aparte fue tipo en el momento en el que creo que, y lo hablamos acá, que yo te dije, mira, ahora sí empieza la campaña, pandemia, o sea que no empezó. Que venía con el impulso. Veníamos ahí, se cortó todo. Y ahí se cortó todo, y eso lo llevó a los políticos, o sea, a los equipos de comunicación y de campaña a cambiar las estrategias, ¿no? Y a volcarse más a las redes sociales, que vienen siendo una herramienta fundamental para los partidos, porque además ahí encontrás a todos los sectores o sea, encontrás también segmentado a la gente a la que le querés llegar, podés buscar las líneas. Por ejemplo, ahora estábamos hablando con un compañero, el tema para los más jóvenes, el TikTok, que por ejemplo Villar lo utilizó. Lo utilizó, sí. Y es súper novedoso. A mí si me decís TikTok, yo tengo que ir a estudiar, porque uno siempre tiene que estar estudiando y viendo cuáles son las novedades. Entonces, claro, las redes sociales fueron una gran herramienta en esta campaña. Por eso capaz que no vimos tanto spot. En la tele, pero en la tele. Y además fue muy cortito. Fue hace un mes y bueno, y también tenemos que menos. Y también tenemos que pensar que los partidos políticos vienen de una campaña larga que implica plata y les sale caro. Y los agotó. Sí, y también tratan de ahorrar y administrar ¿Se polarizó más que otras veces la campaña entre Frente Amplio y Partido Nacional? Sí, Carolina Cose fue por esa línea, ¿no? Polarizó no solo con el gobierno, por el Partido Nacional Frente Amplio, sino con el gobierno, ¿no? Bueno, la coalición. Sí, Carolina Cose utilizó esa estrategia, sobre todo después del que retomamos del tema de la pandemia. Ella utilizó esa estrategia para perfilarse más y, como vemos, la benefició claramente. Claro. ¿Se puede decir que en realidad esa polaridad o esa polarización es la que de alguna manera le hace tomar ventaja? Yo creo que sí, porque lo tuvo muy claro, ¿no? Desde que tomó esa línea, tuvo claro que le estaba hablando a esa gente que estaba, creo que es el votante, o sea, fidelizó los votos del Frente Amplista, que está desconforme o enojado porque perdieron o que no le gusta el gobierno o que ideológicamente está en las antípodas. Claro. Entonces ella fidelizó ese voto. Claro. Y lo mantuvo. Y en cuanto a la comunicación de Laura Raffo como coalición, ¿cuál es tu lectura? Porque lo que yo noto es que durante toda la campaña lo que hizo Laura Raffo, en lugar de justamente fidelizar a los partidos de la coalición, fue como borrarlos, no sé si me explico, ¿no? Como intentar invisibilizarlos. Claro, intentar como sacar. Y eso no sé si en realidad era una decisión inteligente, porque capaz que lo que necesitaba era justamente lo otro. Era decir, Cabildo Abierto me vota, Partido Colorado me vota, Partido Nacional me vota. Sí, creo que en realidad ahí puede ser que lo que trató de hacer fue buscar equilibrios para que ningún partido de la coalición se sintiera más o menos. Claro. Entonces buscó esa línea de... Sí, chau, basta. Pero yo soy consciente de, por ejemplo, la lista 1, la que representaba el Partido Nacional, puso todo y puso... Pero también es un tema de los... O sea, también de los partidos políticos, qué comunicación y qué hincapié, qué fuerza le das al tema, ¿no? Claro. Ahora, otra cosa que a mí me llama la atención, que hay situaciones en que le veo como falta de seriedad a la campaña, a los políticos, con las cosas que dicen sin saber, o que después tienen que meter marcha atrás, pero ya lo dijeron, o con el tipo de spot que hemos visto de campaña, sobre todo del interior, en que vos te pensás que soy tonto, para no decir otras palabras. Yo veo como que ha descendido, como decía que ya ha descendido el nivel del estudiantado. ¿Ha descendido el nivel? Sí, ¿o no? sí. Bueno, en realidad
realidad capaz que ahora vemos más cosas por todas las redes. Vemos más cosas del interior, pero de vuelta, ahí uno lo ve con la visión de acá. Si vos vas, yo qué sé, y ves televisión en otros departamentos es distinta y la comunicación es distinta porque es más de cercanía, ¿no? Y capaz que es distinto. A ellos... No, pero los de acá también. Esa cosa de que salían y después va para atrás. No, esto ya se hace. No, esto ya está. Bueno, eso es en la discusión política que se dio, por ejemplo, que hubo... Incluso entre los mismos del frente, te digo, ¿eh? Sí. No solo con Raffo. Sí, ya sé. Claro, pasó. Sí, bueno, eso también, porque ellos en realidad también estaban jugando una interna. Claro. En el Frente Amplio tenían una interna. Que se tenían que ser cuidadosos en decirlo, y más importante es el proyecto, pero en realidad ellos estaban compitiendo también, ¿no? Sí, y claramente en algunas cosas, en algunos spots, algún guiño a la mala gestión, que no fue tan buena la gestión de Daniel Martínez hubo. Claro. Y sobre todo Villar. Sí, ¿no? Y Carolina Cose también. Muy modesto, pero tuvo, sí. Muy modesto. Sí, pero tuvo algunos. Ya vi que hizo un cambio también, Carolina, ¿te acordás que había dicho que en el gobierno de ella departamental iban a estar todos los del Frente Amplio? Sí. Ahora dijo que no sabe si era representatividad, pero que iba a hablar con todos. Con todos. Bueno, sí. Recalculando. Sí, que creo que no tiene otra opción que dialogar y abrazar, no aplazar a todos, porque... Lo que pasa es que es una situación rara porque son candidatos del mismo partido. Sí. Entonces, Sí, además el Frente Amplio juega mucho con eso, ¿no? Con la unidad y siempre a ver, si te mostrás solo para la foto que sos unido y después te llevas a las patadas, a veces la gente se lo cobra, en definitiva. Y a nivel histórico, interesante eso. Fenómenos así como Laura Raffo, por ejemplo, que sale de nada, o como salió también del Partido de la Gente, como era Novik, que salió también del ese tipo de personas, ¿duran? Bueno, por ejemplo, Sartori, ahora, pero es el primer periodo, ¿no? Pero digo, en la historia, ese tipo de gente que así que viene de golpe, ¿dura? Yo creo que duran si tienen una estructura partidaria que los apoya, porque el Uruguay somos un país que nos basamos mucho y nos identificamos mucho, tenemos mucha identificación partidaria y además tenemos partidos históricos y muy fuertes y que además creo que al votante le da la seguridad que cuando va a votar sabe por el partido que vote sabe lo que vota y sabe lo que los define. Entonces creo que Laura Raffo, ella misma lo dijo ayer, que tenía pensado... Llegó para quedarse. Claro, tenía pensado seguir la carrera política, creo que hizo una muy buena campaña a nivel, o sea, ella sola consiguió más votos que todos los otros, ¿no? Personal. Y creo que si tiene el respaldo, no sé cómo será... ¿Cómo sigue? Claro, ¿por qué partido? Suponemos que por el Partido Nacional, pero no sabemos qué partido, porque como ella estaba dentro de una coalición, pero por el partido que se defina creo que tiene respaldo y tiene vocación, va a seguir. Después hay candidatos que no, Novik, por ejemplo, creo que ahora está como más... Ya dijo un poco como que... Estaba más... Como que se iba a abocar a sus empresas. A sus empresas, más dedicado a la empresarial. A lo empresarial, sí. Creo que me parece que la explicación va por ahí. Si no tienen respaldo, una estructura que los apoye, como que se van diluyendo. Porque no... Sí, está claro. Está claro. Dentro del Frente Amplio, ¿no? La comunicación de los... todo el mundo habla de Daniel Martínez. Que en un momento que no, que después sí, después estaba ganando. Después, ¿qué fue lo que... desde la lectura de la comunicación, ¿qué pudo haber fallado ahí para que eso oscile de esa manera? Sí, bueno, yo creo, porque si vemos las encuestas, que son como una herramienta que tenemos, en marzo era ganador, era el intendente. Por eso te pregunto. Y después la pandemia a él lo perjudicó porque fue uno de los casos claros que perjudicado por la pandemia. Yo no sé cuándo fue el clic que empezó a bajar Martínez y a subir el COSE. Bueno, yo creo que él no se pudo sacar el peso de la derrota, ¿no? De octubre, noviembre del año pasado. No se lo pudo sacar. Creo que también esos son temas de procesos que, por más que tengo entendido que tuvo un coaching para salir en entrevistas que no lo beneficiaban. Cada vez que salía en una entrevista no salía beneficiado, porque es un entrevistado que se enoja con las preguntas del periodista, como que dice, bueno, no, pero pregúntame de tal cosa, no me preguntes de esto, yo quiero hablar de emisor.
y como que no pudo capitalizar todo eso. Entonces creo que el peso ese de la derrota lo terminó perjudicando. Pero no hubo ningún hecho puntual. No, fue un proceso, para mí fue un proceso de cada vez que salía en alguna entrevista metía la pata con algo. Es la muestra, y con esto vamos, es la muestra empírica de que es tan importante la buena comunicación como el buen político, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además la comunicación y las estrategias de campaña y todo, no sé, se apoyan más en lo bueno del candidato y tratan de sacarlo a relucir, o sea, mostrar, no podés travestir a nadie, porque claro. O sea, no podés armar una estrategia, todo, pero sí. Somos muy poquitos. Sí. Además había un spot de él que hacía un guiño a la derrota, porque él mismo decía, aprendí que de los momentos difíciles. Y en una publicidad me parece que, o sea, no es recomendable. O sea, claro. La publicidad tenés que mostrar lo positivo. Vos tenés una gestión autobombo, cara de perro y otra cosa, listo. Además, 5 años fuiste intendente, mostrar todo lo que hiciste y no chao. hables. Es extraño que no mostrás. Sí. Bueno, me tenemos parece que ir. Tenemos que ir, Podríamos Florencia, quedarnos pero podemos volver a horas convocarte Muchas cuando gracias. estén más claros los resultados, por Bueno. ejemplo, de las cifras y todo. Bueno, Estaría bueno. encantada. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Nosotros? Nos vamos a una pequeña tanda, Fito, ¿qué te parece? Sí. Cortita, sí. Feel my heart beating, 'cause you make me feel like I'm alive.